Jonathan, encantado de recibirte en el programa. Jorge, un placer para mí. De verdad que es un honor. Y para que hablemos un poco del ambiente político, los partidos políticos, el nivel de estrés que hay, una sociedad que se ha polarizado mucho, un problema sobre todo en la parte de seguridad, Sí. con mucho deterioro en el aspecto de que hay mucha violencia. La situación social se ha complicado, un poco las finanzas públicas también. Y además de eso, pues se viene esta medida que toma el presidente Trump recientemente, que ya es un 10%, que habrá que manejarlo con mucho cuidado porque Así es. es una realidad, pareciera. Habrá que negociar con el gobierno, habrá que buscar acuerdos con el gobierno norteamericano y habrá que pensar en que el tipo de cambio nuestro es totalmente... o sea, la política monetaria va a tener que cambiar. Dejar de ser tan ficticia. Dejar de estar en esta situación de estar revaluando. Habrá que estudiar cómo lograr mejorar la competitividad de Costa Rica vía un poco de cambiar la tasa política monetaria que los mismos norteamericanos la van a tener que bajar para contrarrestar un poco una posible recesión, Sí. que es lo que se visualiza, porque estamos cambiando todas las reglas del mundo, ¿va? Todo está cambiando, don Jorge. Pero dramáticamente, ¿va? A ver, de cierta forma sí, pero después de la pandemia todo va muy acelerado. Los reajustes nacionales e internacionales tienen que darse, se están dando, tal vez no como muchos pensarían, pero es parte del ecosistema internacional geopolítico, donde de un lado está Rusia y está China haciéndose sentir, y del otro lado tenemos a un Estados Unidos que ahora con nueva administración está dando las acciones oportunas para Estados Unidos estar fuerte, que es al final de cuentas lo tradicional en ellos. Entonces no es descabellado pensar en esta y otras alternativas que, como bien se han dicho por parte de otros colegas especialistas, él no está haciendo nada que no haya anunciado en campaña que iba a hacer. Iba a reacomodar, a fortalecer, a traer las inversiones a su tierra, y a partir de ahí iba a generar una confianza que permitiera mayor productividad. Esa es el estribillo sencillo y gráfico de lo que están haciendo. En la letra menuda, pues obviamente hay clavijas que están quedando muy fuertes para lo que estaba todo planeándose que se ejecutara, y todo el mundo tiene que empezar a reacomodar las bolsas de valores, los bancos, el sistema internacional, los bloques, Unión Europea, Asia y demás, y Costa Rica tiene que hacer su parte. Fuimos de los menos gravados, con un 10%, pero no deja de ser un gravamen, un porcentaje importante que tiene que empezar a reajustarse, y para eso mucho del trabajo nos toca lo interno, que es, como bien decía usted, la política monetaria, la macroeconomía, y lo que mucho le ha pedido la gente y los economistas al Banco Central, que sea un poco más consciente de lo que está pasando, porque como lo he venido diciendo, si no lo hace muy pronto no va a tener economía en la cual querer incidir, porque está todo tan ajustado al librillo académico de cómo es una economía perfecta, para que la gente internacionalmente venga a Costa Rica con una foto económicamente buena o macroeconómicamente buena, que nos estamos olvidando de la gente, del sector productivo, del turismo, del agro, que son básicamente lo que nos sostiene como país. Entonces sí, esa parte que se habla. La misma industria local que llamamos, claro, está muy afectada porque las importaciones son muy baratas. Entonces ahí uno deja de producir aquí
y comience a importar. Exactamente. Y eso, porque hay que Costa verlo. Rica es un país carísimo. Así es. Y esto está afectando el turismo. O sea, el turismo viene en descenso los últimos 7 meses. Y va a seguir así porque no se está haciendo nada para revertirlo. En gran parte por el tipo de cambio, no por el manejo del sector turismo, sino que es por la política monetaria, por el tipo de cambio, que tenemos un exceso de dólares y bueno, y habrá que estudiar. Y no es como han dicho en algún momento ciertas personas de muy mala manera, de muy mal tino, diciendo que entonces mejor que se vaya la inversión extranjera para que haya menos dólares. Esa no es la solución. Al No. contrario, necesitamos de más inversión extranjera, necesitamos de un régimen definitivo mucho más fuerte, más amplio, pero necesitamos un ecosistema que asista, ayude y aporte, no que restrinja, imponga impuestos y que asfixie con costos de producción sumamente altos. Y que todos los servicios públicos se vuelven más caros. Por supuesto. Que hay mucha burocracia, los trámites, los puertos, el puerto sobre todo de Calderas muy ineficiente. Y en general somos un país ineficiente. En general pero hemos hecho mucho trabajo muy importante. Pero el sector privado. Sector privado. Exacto. El tema es que a nivel de lo que es el ecosistema completo del país, los costos de producción, el alto costo de los hidrocarburos, de la electricidad, la caja, el tema del seguro social, el tema de los impuestos, la última medida, 59, 60 colones de cada 100 que se producen en el sector privado es impuestos. Así no hay cuerpo que aguante, más cuando hay este tipo de restricciones coyunturales internacionales que aprietan al país. Entonces lo que ocupamos es de un gobierno o de un sistema público nacional enfocado en ayudar y no en gritar, enfocado en solucionar y no en dividir al país. Y por eso este año estamos 300 días para una elección que nos va a dar otro gobierno por 4 años. Necesitamos entender cuál es la dinámica, que si bien es cierto, en lo técnico se vean unos números, en lo político, que es lo emocional también, tendrán que ver hasta dónde quieren llegar los diferentes partidos para llamar la atención, porque de populismos estamos hartos desde hace más de 12 años. Sí, y tristemente ha habido una falta de diálogo, de compromiso, sí. Una falta o sea, toda la culpa se la echan a las administraciones anteriores. Creo que esa polarización, esa no es el discurso propio de... No, y más cuando ya se tiene 3 años en el gobierno, donde ya también es culpable de lo que está pasando. Sí. No, y creo que ahora lo que tenemos que estar es unidos. Totalmente. Unidos todos los costarricenses, todos los partidos políticos, todos los políticos, porque hay una situación complicada mundial. O sea, la situación económica no es sencilla, ¿va? Alemania prácticamente con un decrecimiento muy pequeño, pero ya que era la máquina de... Ya muestra indicadores, ya tiene indicadores que viene a la baja. Sí. O sea, en Estados Unidos posiblemente va a haber un aumento del desempleo al principio. Después ya comenzará a crecer la economía, pero puede haber una cierta reducción del crecimiento del empleo, que es lo más importante. Y posiblemente la Fed, que es el Banco Central, va a tomar medidas para empujar a que la economía crezca. Lógicamente, Estados Unidos es una economía que creció mucho con un gran endeudamiento. ¿Va? Sí. Un endeudamiento que tienen que pagar. Que tienen que pagar, y muchos le tienen que pagar a China, curiosamente. Sí. Entonces tiene que ordenarse un poco. ¿Va? Y en eso van las decisiones de Trump. Reacomodar, forzar al cambio y ajustar los parámetros macroeconómicos para poder tener mejores indicadores, menores tasas de interés, para poder tener mayor oxigenación económica. Claro, porque si vos reducís la inflación
reducir las tasas de interés y puedes, ¿cómo se llama? Aumentar el empleo y hacer crecer la economía. Pero bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque No, para nada sencillo. Porque hay un montón primero, China no se va a dejar. Es que no están solos. No están solos, o sea, jugando con todo el mundo. Hasta Panamá ya se le enfrentó que no va a ceder el control básicamente no del canal, sino de dos operadoras en el puerto, que es capital de Hong Kong, que es capital chino. Pero todo es complicado, ¿verdad? La guerra de Ucrania no parece ya en el mapa. Ya la gente se olvidó de ella. Alguien se está olvidando. El costo es muy alto. Sí. Estados Unidos es un país que está gastando mucha plata en las guerras. Muchos millones de dólares. Por otro lado, también los europeos estaban más tranquilos, van a tener que comenzar a aumentar el gasto para armamento, que eso es rarísimo. Un mundo tan lleno de problemas sociales, con mucha hambre, ¿verdad? Gastando tanta plata en armamento y en destrucción, ¿verdad? Porque es destrucción, ¿verdad? Sí, pero es parte, a ver, el librillo internacional para salir de problemas económicos siempre ha sido el mismo. Ahora lo que tenemos es un actor que viene muy agresivo, muy propio de su experiencia empresarial, que es un devorador, en el buen entender, del ecosistema económico productivo en el que está. Y lo que ocupa es darle a su territorio, a su población, esa fortaleza. A veces las medidas para lograr ese objetivo no son ni las más esperadas ni las más dulces, pero hay que tomarlas. Y como bien decías, el endeudamiento internacional o el endeudamiento gringo es muy alto y ellos necesitan maximizar los recursos. Entonces están volviendo a los orígenes de la política de cómo salir adelante como país. Eso nos va a afectar porque un leve resfrío allá es un grave resfriado aquí. Entonces hay que reajustarse como país. Sí, el sector político tiene que estar unido, pero unidos no todos en una misma bandera, porque eso es ilusorio y eso es falso, sino en los objetivos en los cuales tenemos que trazar. Para lograr crecer como un país, que Costa Rica puede hacerlo sin problema, necesitamos tener matices bajo una visión de desarrollo, no tener muchas visiones de desarrollo, porque si no nadie va a ganar. El que gana una elección va a tener una visión de desarrollo distinta a las otras 34 de la oferta electoral. Y eso significa que el país no va a saber exactamente cuál es el norte que se quiere hacer. Por muchos años tuvimos claro que con muy buena inversión en educación, con muy buena inversión en salud, con muy buena inversión en seguridad, con muy buena inversión en el agro, con muy buena inversión en vivienda, con programas que después se desvirtuaron, pero que tenían como fin asistir a la población más vulnerable, salimos adelante y nos dimos la posibilidad como población de tener ámbitos de superación. Indistintamente cuál era el gobierno que llegara, la visión estaba clara. Lo que cambiaban son los matices y las profundidades del juego. En este momento parece que no tenemos eso claro, porque los últimos dos gobiernos anteriores a este tenían visiones totalmente distintas a las que deberían de haberse trabajado. Y en este también. En este tenemos un gobierno que también no trabaja en función de esas necesidades básicas, sino que tienen su propia lectura y su propio discurso de cómo el país tiene que ser manejado. Y no es para nada una visión que quiera sumar, una visión de desarrollo que quiera sumar. Y ese es el principal reto de la oferta electoral, que a partir de hace un mes y medio que salió el Partido Unidad Social Cristiana anunciando a su candidato y otros que han anunciado, por ser partidos pequeños, que hay un solo aspirante de ese partido a la presidencia, todos los 30 o 34 tienen que tener una visión de desarrollo de queremos llegar allá. El camino para llegar allá pueden ser diferentes,
pero queremos llegar allá. Y eso es lo que en este momento espero yo, que la lectura sea clara y no empecemos a caer en las cáscaras de banano que nos dividan otra vez como país, porque ya no vamos a aguantar 4 años más de una polarización caída por errores propios de la población. Eso es, va pasando una mariposa y me quedo viendo a la mariposa y se me olvida que hay alguien que está agonizando. Necesitamos dejar de ver ese distractor y empezar a ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer todos juntos, ahí sí, para empezar a salir adelante como país. Sí, y por eso hay que negociar y por eso hay que tener... Hay que escucharse. Y escuchar y tener diálogo Así es. Y buscar con acuerdos. Muchos partidos políticos van a participar en esta elección. Sí, cerca de 30 a 34 son los que se presuponen van a ser la gran papeleta, el papiro, para cuando uno va al centro de votación, que es más pequeño que la papeleta en El Salvador. La papeleta en El Salvador, cuando usted la abre, están los N cantidad de partidos y todas las caras de todos los candidatos a diputado para abajo. Y usted puede marcar la que usted quiera, hacer un mix de partidos. Aquí por lo menos todavía estamos en algo más pequeñito, pero la papeleta presidencial, que es la que pone la cara del candidato, ya va en un tamaño bastante grande. Y el problema es que no por más partidos van a salir ni más diputados, ni más diferenciación de diputados, ni más posibilidades de ser presidente de la República. Los candidatos van a ser siempre los mismos, más uno que pueda escollar en la carrera. Los demás no, por N cantidad de motivos. Desde el candidato no tenía la estrella que se necesita, no tienen el equipo técnico para poder dar las soluciones claras y sencillas, no tienen la billetera para poder comunicarlas. Y en este caso, eso es importantísimo, tener ese pulmón económico para poder dar a conocer las papeletas. No tienen la representación territorial para poder tener esa estructura de jalar el voto el día de las elecciones, que equivale también a tener fiscales en los centros de votación, las juntas de mesas, todo un armazón muy grande. Bueno, y de esos 34, tener también 6, 7. Que haya un buen equipo que llegue al gobierno, ¿no? Sí. Porque no es un solo el candidato, es el equipo humano que puede estar alrededor del candidato, porque esto no es Costa Rica no se maneja no es presidencial, no, es un equipo. Tenés que trabajar mucho con el Congreso, tenés que trabajar con la Corte, con la Sala Cuarta, con toda la institucionalidad, y tenés que conocer. Sí. Que eso es lo que ha adolecido ya por 12 años. Se llega, pero no se conoce. Entonces, es peor que la curva de aprendizaje en el Congreso. En el Congreso, un diputado que llega sin haber tenido una labor de asesor o sin haber estado cerca del Congreso, dura un año tratando de entender cómo se mueve eso ahí adentro. Cómo sube el ascensor hasta el Sí, exacto, cómo no quedó perdido en un piso. Pero ese mismo problema lo estamos teniendo ya por 3 gobiernos. La curva de aprendizaje de cómo puedo hacer yo, sin estar en empresa privada, cómo logro hacer las cosas, no está lográndose. No, y lo que no está bien tampoco es las promesas. Decirle al electorado a base de una oferta muy populista que va a lograr esto y esto y esto y que va a tener, cuando la verdad es que vamos a estar en un periodo macroeconómico complicado. Sí, más complicado. Nadie lo niega, claro. Donde se requiere un gran acuerdo nacional y estar unidos y luchar unidos, porque en un momento en que comienza a haber una contracción de la economía o cambio de la economía y ya no son los mismos jugadores con que antes teníamos, es una situación que requiere más análisis, más estudio, más acuerdos, más confianza en el sector privado. Y más acordarse de las poblaciones vulnerables, que al final de cuentas, poblaciones vulnerables que son las más afectadas. Son las más afectadas. Una política económica ideal
sin tener rostro humano está condenada al fracaso, porque la gente no soporta y no merece vivir sin la posibilidad de tener una alimentación buena 3 veces al día, No, pero es que hay cosas que es lo mínimo. curiosas. La cantidad de costarricenses que salieron el año pasado vía aérea, porque es la política. Resulta que es mucho más barato El turismo afuera que aquí. ir a turismo, y ahí sí, que ir a cualquier playa nuestra. Y eso ya es el acabose. Y eso, si dicen que Costa Rica es caro, no, es carísimo. Y no es por culpa de los operadores, sino porque todos los servicios son caros. Y el agricultor está afectado por los costos de los fertilizantes, de los fungicidas, del transporte, de todo. Y si tiene que ahora ir a pelear a un mercado con un 10% más de costo, ¿okay? La verdad es que esa es una tarifa que puede afectar mucho a un sector exportador que es muy dinámico. Sí. Que entonces tiene que empezar por ver cuál es el factor, el valor agregado adicional para poder soportar ese 10% adicional. Entonces ahí entra el ecosistema público-privado para poder darnos el oxígeno financiero para inversión, las mejores ofertas para poder producir, la mejor educación para tener gente más que dé más rápido en el punto de cómo salir adelante. Me parece que es un todo que como se estaba hablando hace un rato, si no estamos todos en la misma línea del reglón, es difícil que la hoja se pueda leer completa. Bueno, muchas gracias. Encantado de verte de nuevo. Igualmente, Jorge, a usted y a toda la audiencia, un placer para mí estar acá. Gracias.